Bueno, hola a todos. Continuamos con esta clase completa del tema de protección de datos de las oposiciones de Estado. Y vamos a ver ahora una serie de epígrafes que son súper interesantes y muy preguntables, la verdad, que es todo el bloque de los derechos. Vale, aquí, primero a nivel introductorio, que bueno, más o menos ya lo hemos ido comentando en vídeos anteriores. Claro, hay que recordaros, tenemos dos normas fundamentales, por una parte el reglamento comunitario, el reglamento de la Unión Europea, y luego por otra parte nuestra ley orgánica. Aquí el grueso de la regulación, de lo que tenéis en los epígrafes, en el tema, es básicamente el contenido del reglamento. Hay algunos detalles adicionales que se corresponden con la ley orgánica, pero el grueso es lo que contiene el reglamento, porque la regulación de la ley orgánica es paupérrima. O sea, esto si la habéis visto sabréis a lo que me refiero, si no, os doy un pequeño ejemplo. En la regulación de determinados derechos, la ley orgánica no dice literalmente nada más que remitirnos al artículo correspondiente del reglamento. Es verdad que en otros derechos, por ejemplo en el de acceso, sí que nos dan, o sea, se hace una referencia al artículo del reglamento, pero luego nos dicen algunas cosas adicionales, pero es que en algunos de los derechos no dicen literalmente nada más que, oye, señor, vaya usted y mire el reglamento si quiere saber cómo se regula esto. Que, hombre, podían haberlo regulado, o aunque sea hacer un copia y pega del artículo del reglamento, por lo menos, ¿no? Para no tener que moverte de una norma para otra. Pero bueno, no lo tuvieron a bien los legisladores y nada, simplemente remisiones en algunos puntos. Por lo tanto, el grueso de la regulación, lo que os decía, se corresponde con el reglamento. Vale, y vamos viendo, hay una serie de derechos que ya se contemplaban con la normativa anterior y algunos otros que se han creado de forma novedosa a través del reglamento y trasladados a nuestro ordenamiento jurídico a través de nuestra ley orgánica. Pero bueno, empezamos con el derecho de acceso, que este es un derecho que ya existía anteriormente, y este es un derecho que tiene, digamos, dos componentes. En primer lugar, la primera connotación, la primera implicación que tiene este derecho de acceso es que tenemos la posibilidad de saber si un responsable tiene datos nuestros o no los tiene. O sea, la primera parte del derecho de acceso es saber, yo qué sé, pues Movistar, ¿tienes datos míos o no los tienes? Banco Santander, ¿tienes datos míos o no los tienes? Google, ¿tienes datos míos o no los tienes? Google los tiene siempre. Pero bueno, la cuestión es que la primera vertiente de este derecho de acceso es saber si tienen datos nuestros o no, si se están tratando datos nuestros o no. Y luego, en el caso de que sí que se estén tratando datos nuestros, en el caso de que sí que tengan datos nuestros, tenemos derecho a saber pues, los aspectos esenciales sobre esos datos personales. Vale, pero lo primero interesante es darnos cuenta de esas dos posibilidades, ¿no? Digamos, de la primera fase y la segunda fase. La primera fase del derecho de acceso, saber si tienen datos nuestros o no los tienen. Claro, si no los tienen, no hay nada que rascar. Te dicen, mira, no, es que de ti no tengo nada, y ya está, no hay más que hacer. Y luego, si sí que tienen datos nuestros, entonces tener conocimiento de esos aspectos esenciales relativos a los mismos. En el caso de que sí que tengan datos nuestros, tenemos derecho a conocer, primero, para qué los están usando, cuáles son los fines del tratamiento, qué datos son, las categorías de datos personales, a dónde se han enviado, se van a enviar, los destinatarios, el plazo previsto de conservación, durante cuánto tiempo pretenden tenerlos, los derechos que tenemos, existencia del derecho a solicitar la rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento. Luego la posibilidad que nos asiste siempre de presentar reclamaciones ante la autoridad de control, si entendemos que se están haciendo las cosas mal. Si no han obtenido los datos directamente de nosotros, tenemos derecho a saber de dónde los han sacado, cuál es el origen, y luego tenemos derecho a saber si se están tomando decisiones automatizadas basadas en esos datos, si se están elaborando perfiles sobre nosotros basados en esos datos. Vale, entonces, de aquí lo primero interesante, darnos cuenta de la lógica del derecho de acceso, de saber si tienen o no datos nuestros, y luego en el caso de que sí que los tengan, pues las informaciones que nos tendrían que facilitar al respecto de los mismos. ¿Vale? Sería esta lista de aquí. Y esto es contenido directo del reglamento. Eso es básicamente la regulación que se hace, como todo en el reglamento más extenso y más pesado, pero bueno, básicamente esta sería la regulación que se hace en el reglamento sobre el derecho de acceso. Y aquí en este derecho de acceso sí que es cierto que nuestra ley orgánica da una regulación adicional, ¿no? Sí que nos dicen cosas. Y son estos parrafitos que tenemos a continuación. Este primero, interesante sobre todo al final para grandes corporaciones. Aquí básicamente lo que nos dicen es que si nos encontramos con un responsable que tiene muchísimos datos nuestros y ejercemos el derecho de acceso así de forma genérica, puede ser que el responsable nos pida que concretemos. Imaginaos, le dices a Google, Google, quiero ejercer el derecho de acceso. Y Google te dirá, ya, pero señores, que tengo aquí millones de informaciones suyas. Tengo aquí todos sus datos de búsqueda, todos sus datos de geolocalización. A ver, concrete un poquito qué tipo de datos quiere. Porque al final, vamos, si hay que facilitarlos todos, te los facilito. Pero es que a lo mejor te voy a dar una cantidad ingente de datos que a lo mejor no te sirven de mucho o te hace perder muchísimo tiempo para encontrar las cosas concretas que tú estás buscando. Entonces, si son responsables que tienen muchísimos datos sobre nosotros, puede ser que ese responsable, cuando hagamos la solicitud para ejercer el derecho de acceso sin concretar, nos pida, nos solicite que especifiquemos a qué datos se refiere la solicitud. Pues decir, pues Google, yo lo que quiero son mis datos de geolocalización, o yo lo que quiero son mis datos de búsqueda del último año, o lo que sea.
Con otras palabras, pero esto es lo que nos dicen. Responsable que trate una gran cantidad de datos relativos al afectado, y si este afectado ejercita el derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle que especifique a qué datos o actividades se refiere esa solicitud. Bueno, entonces lo dicho, si tienen muchos datos nuestros y hacemos la solicitud sin concretar a qué datos queremos acceder, pues puede ser que nos pidan que concretemos. Igual le dicen, no, yo los quiero todos. Y dirán, vale, pues tómalos todos. Pero pues para facilitar, podría hacerse esa solicitud al interesado para que concrete a qué datos se refiere. Luego, lo siguiente que tenemos es un medio, digamos, para facilitar a los responsables que concedan el derecho de acceso, también sobre todo cuando tienen volúmenes importantes de datos. Dicen que el acceso se entiende otorgado si el responsable del tratamiento le facilita o nos facilita a los afectados un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que nos garantice el acceso a la totalidad de los mismos. O sea que puede ser que en vez de mandarnos a casa o mandarnos un PDF con toda la información, nos manden un enlace y nos digan, mire, usted puede acceder a través de esta aplicación o a través de este enlace a todos los datos personales de los que disponemos de su persona. Bueno, entonces, digamos, un mecanismo para facilitar también a los responsables que concedan este derecho de acceso. Y luego el siguiente que tenemos, interesante, preguntable y relacionado con algo que hemos visto anteriormente. Porque comentábamos en alguno de los vídeos anteriores que como norma general, las solicitudes que hagan los afectados a los responsables se van a responder siempre de forma gratuita. Como norma general. Pero había determinados supuestos en los que los podían cobrar. Aquí los tenemos. Vale, aquí lo primero que nos dicen es que si elegimos un medio, digamos, para acceder a nuestros datos que sea desproporcionado en cuanto a los costes, vamos a tener que pagar esos costes nosotros. Y luego, si hacemos un uso abusivo del derecho, si ejercemos muchas veces el derecho de acceso, también ahí podría ser o bien que no nos contesten o bien que nos obliguen a pagar una pequeña tasa por los costes de gestión que le pueda suponer al responsable. Te dicen, si el afectado elige un medio diferente al que se le ofrece, que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva y, por lo tanto, el afectado asumirá ese exceso de costes que su elección pueda suponer. Un poco enlazando con lo que vamos comentando, imaginaros que queréis ejercer el derecho de acceso frente a Google. Google tiene muchísima información vuestra, evidentemente, y Google se acoge a esta primera posibilidad, a la del párrafo anterior. Dice, vale, pues si quieres acceder a tus datos, pinchas en este enlace, metes esta contraseña que es de uso único y verás ahí todos los datos tuyos que puedo tener. Y tú le dices, no, Google, yo lo quiero todo en papel. Y Google te dirá, vale, yo te lo mando en papel, pero pagas tú las fotocopias. Sería un ejemplo bastante básico, pero en el que podríamos aplicar esto. Te ofrecen un medio para acceder a tus datos, tú quieres otro que es diferente, que implica un coste desproporcionado, no hay necesidad de imprimir 5.000 hojas, pero bueno, si tú las quieres por lo que sea, muy bien, pero tú las pagas. Vale, esa sería la lógica del primer supuesto. Y luego el segundo nos dicen que se puede considerar repetitivo si ejerces el derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, y esto es lo que sería preguntable. Bueno, ya sabéis, siempre todo lo que sean placitos, siempre les encantan a los tribunales. Si ejerces el derecho de acceso en más de una ocasión en ese plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Vale, lógicamente lo de los 6 meses es interesante. Incluso interesante también que a priori solo puedes ejercer el derecho de acceso una vez cada 6 meses, pero podrías ejercerlo más veces si hay una causa legítima para ello. Si puedes argumentar el por qué necesitas acceder a esos datos 2 meses después de haber accedido ya anteriormente, pues entonces perdón, no se consideraría repetitivo. Vale, en este supuesto, se desarrolla esto en el reglamento, si se considera repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, aquí podría ser o bien que nos cobren un poco lo que os comentaba antes, o bien que nos cobren una pequeña tasa por los costes de gestión que le pueda suponer a esa entidad, o bien incluso que no se nieguen a concedernos el acceso. Claro, imaginaros que ejerces el derecho de acceso todos los días. O sea, en el momento en que te diga, mira, ya está, o sea, ya está, ya para, que tengo lo mismo que ayer y que antes de ayer y que el día anterior. Para un poquito. Vale, entonces la lógica sería esta. Y lo dicho, lo de los 6 meses, pues al ser placito siempre preguntable. Así, lo que sería el derecho de acceso. Luego, derecho de rectificación y supresión. Vemos primero el de rectificación, que está muy guay para repasar uno de los principios que vimos en su momento. Acordaros que veíamos un principio de exactitud, que significaba que los datos nuestros que hubiera en un fichero tenían que ser exactos, o sea, reflejarnos nuestra situación de forma exacta, y si fuera necesario actualizados, o sea, reflejarnos nuestra situación de forma exacta y actual. No podía haber cosas que fueran mentira, no podía haber cosas que estuvieran obsoletas. Vale, pues, y yo os decía, relacionado con ese principio de exactitud, está un derecho que veremos en el futuro, que es el derecho de rectificación. Aquí lo tenemos. Derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable, la rectificación de datos inexactos. Y también derecho a que se completen los datos que sean incompletos. O sea, ¿qué significa esto? Lo que os comentaba en su momento, aquí lo vemos otra vez. Si se incumple el principio de exactitud, podemos ejercer el derecho de rectificación.
O sea, si hay datos míos que son inexactos, podemos corregirlos. Si hay datos míos que son incompletos, podemos completarlos. O sea, si se incumple principio de exactitud, podemos ejercer derecho de rectificación. Y luego, por otra parte, tenemos el derecho de supresión. Y luego esto del derecho al olvido, que es como muy poético, ¿verdad? O sea, esto parece que lo he puesto yo ahí para dármelas de flipao y de, y de Garcilaso de la Vega. No es algo mío. Esto, la propia norma lo llama así. O sea, en el reglamento, yo juraría que también en la ley orgánica le ponen esa terminología. O sea, esto es un nombre legal, es un nombre jurídico. El término jurídico es derecho de supresión o derecho al olvido. No le llamo yo así, que es muy bonito y me podía echar los méritos, pero no es cosa mía. Aunque suene poético, es un tema que viene en la ley. Derecho de supresión o derecho al olvido. Vale, esto quizá por el nombre más o menos podemos deducir, ¿no? Derecho de supresión, la posibilidad de suprimir datos nuestros. Claro, ¿qué pasa? Que no se puede ejercer siempre y en todo caso el derecho de supresión. Habrá casos en los que nosotros queramos que se eliminen nuestros datos, pero no se van a poder eliminar. ¿Qué pasa? Que el derecho de supresión se puede ejercer en determinadas circunstancias, que son las que tenemos aquí recogidas, que son bastantes. Pero habrá supuestos en los que yo quiera ejercer el derecho de supresión y no puedo. Vemos y os comento un poquito. Respecto al contenido del derecho, la posibilidad de que sin dilación indebida el responsable suprima los datos que nos conciernan. Va a estar obligado a suprimirlos, si se da alguna de estas circunstancias. Primero, que los datos ya no sean necesarios con respecto a los fines para los que se recogieron. Vale, aquí acordaros que veíamos esa lógica cuando veíamos los principios, lo de la limitación de la finalidad. Que era que si me pides datos, primero me tienes que decir para qué los quieres y luego me tienes que decir qué vas a hacer con esos datos. Vale, entonces me tienes que decir para qué los quieres, qué vas a hacer con esos datos y luego no puedes utilizar esos datos para fines que sean incompatibles. Vale, entonces eso lo primero, bastante relacionado con ese principio que estábamos comentando. Luego, siguiente supuesto, que retiremos el consentimiento. Si retiro el consentimiento, de la misma manera que retiro el consentimiento, que no quiero que sigas tratando mis datos en el futuro, luego puedo ejercer el derecho de supresión para que elimines, para que borres los datos míos que puedas tener. Siguiente supuesto, que nos opongamos al tratamiento y, ojo, no prevalezcan otros motivos legítimos para el mismo. Claro, y esto ya nos hace ver supuestos en los que tú a lo mejor quieres ejercer el derecho de supresión, pero no puedes. Que a lo mejor yo quiero ejercer el derecho de supresión y si prevalecen los intereses legítimos de un tercero, aunque yo quiera que se borren mis datos, no se van a borrar porque prevalecerán otros intereses. Esto iba un poco en la línea de esos ejemplos que veíamos, que os comentaba, de supuestos de licitud del tratamiento. Os decía lo de las cámaras on-board de los taxis, por ejemplo, ¿no? Que es un supuesto que el taxi pone una cámara, va grabando una cámara en el salpicadero, va grabando cómo va circulando, a lo mejor me graba a mí, yo no quiero salir en esa grabación, pero se entiende que prevalece el interés. Y yo digo, pues borra esa cinta, que yo no quiero. Ya, pero es que a lo mejor un segundo después o 2 segundos antes de grabarme a mí tuvo un accidente ese taxi. Bueno, probablemente 2 segundos después, si lo tuvo 2 segundos antes, mal vamos. Pero bueno, que a lo mejor en esa misma grabación, en esa misma cinta, salgo yo y luego grabo un accidente. Claro, el señor va a necesitar esa grabación para acreditar que no fue su responsabilidad. Por lo tanto, aunque yo quiera borrarlo, prevalecen sus intereses sobre los míos y no se borrarán, no podré ejercer ese derecho de supresión. Vale, entonces, aquí ya nos hace ver lo que os comentaba al principio, que el derecho de supresión existe, pero no siempre y en todo caso se va a poder ejercer. Vale, luego siguiente supuesto en el que se puede ejercer el derecho de supresión, que los datos personales hayan sido tratados de forma ilícita. Pues si se han obtenido, por ejemplo, de forma indebida, sin autorización, sin consentimiento, lo que sea, se podrá ejercer el derecho de supresión. Luego el siguiente, evidente, pues que los datos tengan que suprimirse por obligación legal. Si hay una ley que establece que determinados datos al cabo de, 3 años, 4 años, 5 años o lo que sea, hay que suprimirlos, pues habrá que suprimirlos. Y luego, último supuesto, que los datos se hayan obtenido a través de la oferta de servicios de la sociedad de la información. O sea, que los datos se hayan obtenido a través de Internet, prestando servicios por Internet. También en ese supuesto podremos ejercer el derecho de supresión. O sea, vistos los supuestos, nos damos cuenta que hay bastantes casos en los que podremos ejercer el derecho de supresión, pero vemos también que no va a ser siempre. Os acabo de comentar un ejemplo. Luego, yo qué sé, pues a lo mejor el padrón o Hacienda, ¿no? Que son entidades que tienen siempre datos nuestros y bueno, comentábamos en su momento que eran tratamientos que se hacen por obligación legal. Claro, yo aunque vaya al padrón y le diga que quiero ejercer el derecho de supresión, el padrón me va a decir, bueno, muy bien, genial, pero no puedes. Tú tienes que estar empadronado en el lugar, en el municipio en el que vivas la mayor parte del año y aunque quieras no te puedes borrar de aquí, amigo. ¿Qué le vas a hacer? O Hacienda, ojalá, ¿no? Vas a Hacienda y le dices, no, mira, Hacienda, que quiero ejercer el derecho de supresión, quiero que quites todos mis datos. Y te dirán, ya, pero es que yo tengo una obligación legal de mantenerlos y tú tienes una obligación legal de cederlos. O sea, que por mucho que quieras, no podrás ejercer el derecho de supresión. Ejemplos básicos, pero bueno, que nos hacen ver que no siempre y en todo caso podremos ejercer este derecho de supresión.
Vale, y este ya lo teníamos anteriormente con las leyes anteriores. Pero luego, el que viene a continuación, que es el derecho a la limitación del tratamiento, este es interesante porque es de los nuevos. Y al final, claro, todo lo que sean cosas nuevas siempre gusta preguntarlas. Y luego además es importante que sepáis que es de los nuevos, ¿vale? Porque en alguna pregunta que he visto por ahí decían, ¿cuál de los siguientes derechos se ha creado de forma novedosa a través del reglamento comunitario? Pues este es uno de ellos. Derecho a la limitación del tratamiento. Y este, quizá en un primer momento, por el nombre que tiene, te lleva un poco al huerto. Porque yo, por lo menos, por cómo entiendo el castellano, si me hablas de limitar el tratamiento, entiendo algo así como circunscribir las actuaciones a una parte. O sea, en vez de tratar todos los datos, me limito a tratar solo una parte de los mismos. No se refieren a eso. Se refieren a algo así como una paralización en el tratamiento, o como mucho una limitación temporal. Vale, yo, si lo hubiera puesto yo el nombre, le habría puesto otro. Este es el que tenemos y este es el que hay que aprenderse, evidentemente. Pero daros cuenta que no se refiere a que en vez de tratar todos los datos, trato solamente una parte. No, se refieren a que durante un tiempo determinado se paraliza el tratamiento de esos datos y luego a continuación, una vez transcurrido ese tiempo, se podrán volver a tratar. Vemos los ejemplos y lo entenderemos seguro. Vale, podremos ejercer ese derecho a la limitación si se da alguna de las siguientes circunstancias. Primera, y yo creo que con este se entiende muy bien el concepto, que el interesado impugne la exactitud de los datos y se podrá ejercer el derecho de limitación durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. Claro, yo ejerzo el derecho de rectificación. Yo impugno, yo digo, estos datos míos son inexactos, quiero que se corrijan. Y entonces el responsable dice, vale, vamos a verificar si tienes tu razón o no. Vamos a verificar si los datos que tengo yo en mi fichero están bien o están mal. Vale, pues tú puedes decir, yo ejerzo ese derecho de rectificación, yo impugno la exactitud de estos datos y además, mientras el tiempo que tardemos en verificar si tengo yo razón o la tiene el responsable, si los datos son como digo yo o como constan en el fichero, durante todo ese tiempo que nadie los toque. Que se paralice el tratamiento. Durante ese tiempo determinado están limitados en cuanto a la terminología que se utiliza en la ley, se ha ejercido el derecho a la limitación del tratamiento, están limitados esos datos. En la práctica lo que ocurre es que durante ese tiempo determinado se paraliza el tratamiento y una vez que se hacen las actuaciones para verificar quién tiene razón, si son exactos o inexactos esos datos, una vez realizadas esas actuaciones, una vez que ya sabemos si hay que corregirlos o no, a partir de ahí se podrán volver a tratar. Vale, entonces, en este caso yo creo que ya se visualiza bastante bien el espíritu de este derecho, que es paralizar durante un tiempo determinado, mientras se realizan una serie de actuaciones, paralizar durante un tiempo determinado el tratamiento. A eso se refieren con la limitación. Siguiente, siguiente supuesto en el que se puede ejercer el derecho de limitación. Que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión y solicite en su lugar la limitación en el uso. Lo mismo, ¿vale? Se están tratando de los datos de forma ilícita, yo no quiero que se supriman por el motivo que sea, y entonces ejerzo el derecho de limitación. Durante el tiempo que se haya ejercido, o que esté en vigor, digamos, el ejercicio de este derecho de limitación, mis datos no se podrán tratar. Luego, a partir de ahí, ya veremos qué se hace con los mismos. Pero es durante un tiempo determinado, se paraliza el tratamiento de esos datos. Siguiendo un poco en la misma línea, el responsable ya no necesita los datos, pero el interesado los necesita para aspectos relacionados con reclamaciones, para formularlas, para defenderlas o para lo que sea. Lo mismo, el responsable ya no necesita los datos, los va a suprimir, pero yo le digo, no los suprimas, guárdalos, pero que nadie los toque. Guárdalos, tenlos ahí en barbecho, que se podría decir, y que estén ahí paralizados, que nadie los toque, porque yo a lo mejor necesito esos datos para utilizarlos como medios de prueba en una reclamación que haya presentado o que hayan presentado contra mí. Vale, entonces la lógica es esa. Al final se paraliza durante un tiempo determinado el tratamiento de los datos. Y luego lo mismo en la letra D. El interesado ejerce el derecho de oposición, se opone al tratamiento de los datos, se podrán limitar esos datos el tiempo que se tarde en verificar si prevalecen los intereses del interesado o los del responsable respecto al ejercicio del derecho de oposición. O sea, yo no quiero que trates mis datos por este motivo. Vale, vamos a ver, y el interesado no quiere que se traten sus datos, el responsable los quiere tratar, el tiempo que se tarda en dilucidar qué intereses prevalecen, si los del interesado o los del responsable, durante ese tiempo que los datos estén bloqueados, que los datos no se acceda a los mismos, que los datos estén limitados en cuanto al tratamiento. Vale, o sea que viendo los supuestos, yo creo que más o menos identificamos bien la lógica de este derecho. Pero a mí por lo menos siempre me ocurre que al ver el nombre en concreto, ahora evidentemente ya hace mucho tiempo que me lo sé muy bien, pero al principio cuando vi la primera vez el reglamento, dije, pero ¿a qué se refieren con esto de limitación? Bueno, de hecho yo un poco lo achacaba a que el reglamento comunitario, como se redacta en inglés originariamente, que quizá luego la traducción no se hizo de la mejor manera posible. Pero bueno, por lo que sea, este es el nombre, aunque el espíritu, la explicación, esta cosa acabo de hacer.
Luego, siguiente, otro de los novedosos, derecho a la portabilidad de los datos. Vale, y este interesante porque también es de los nuevos y porque además este es uno que llegado al punto puede dar mucho juego. O sea, yo creo que lo podremos visualizar muy bien en la práctica, o sea, casi todos nosotros. Primero, al escuchar la palabra portabilidad, seguramente a muchos o muchas de vosotros y vosotras, lo que se os haya venido a la cabeza es lo de los móviles. Con la portabilidad, pues estoy en Movistar, me paso a Vodafone, estoy en Yoigo, me paso a Pepephone, lo que sea. Cojo mi número que está en Movistar y lo mando para Vodafone. Cojo mi número que está en Pepephone y lo mando para Yoigo. Eso es la portabilidad con los teléfonos móviles. Vale, pues aquí la lógica es la misma, pero en vez de ser el número de teléfono lo que llevo de un sitio a otro, son mis datos personales. Pero la lógica es la misma. O sea, al final lo que implica el derecho de portabilidad es la posibilidad que tenemos de coger datos nuestros que tiene un responsable y transferirlos a otro responsable. Y de hecho, aquí se regula de forma genérica como derecho en general para temas de protección de datos personales, para temas de datos personales. Pero dentro de nuestra ley orgánica, en el título 10º, que habíamos comentado ahí atrás, que era un título súper interesante porque es en el que se recogen los derechos digitales que tiene la ciudadanía, pues ahí se regula específicamente el derecho a la portabilidad en redes sociales. O sea, una forma concreta de aplicar este derecho al campo de las redes sociales. Y con eso ya lo visualizamos perfectamente, seguro. Lo que implica el derecho a la portabilidad en redes sociales es que le podemos pedir a un responsable, a una red social, que coja los datos nuestros que pueda tener y que los transfiera a otro responsable, a otra red social diferente. Os lo digo como un ejemplo básico, Instagram y TikTok. Instagram estaba muy de moda, pero ahora parece ser que TikTok le está comiendo las papas. TikTok está en auge, cada vez hay más usuarios en TikTok. A lo mejor alguien tiene una cuenta en Instagram y se quiere ir a TikTok. Vale, si tú creas una cuenta nueva de TikTok, partes de cero. Sin embargo, puede ser que cojas y ejerzas el derecho a la portabilidad y le digas a Instagram que coja todos los datos personales tuyos que pueda tener y los remita para TikTok. Y así esa cuenta nueva de TikTok pues ya arrastraría toda la información que pudieras tener de Instagram. Bueno, ejemplo básico, pero yo creo que se entiende bastante bien. O a lo mejor con correos electrónicos, ¿no? Tienes una cuenta en Hotmail, te quieres pasar a Gmail. Vale, pues lo mismo, ejerces el derecho de portabilidad y le pides a Hotmail que coja todos tus datos y los envíe a Gmail. Vale, esa sería la lógica. O sea, al final el mismo espíritu que tenemos en el tema de los teléfonos móviles. Lo que pasa es que aplicado a protección de datos personales y de forma específica en el título 10º de nuestra ley orgánica, aplicado de forma específica incluso a las redes sociales. Es uno de los derechos digitales de los que disponemos la ciudadanía. Vale, así el derecho de portabilidad, la lógica, lo que es la explicación, la definición, pues bueno, como siempre más pomposa y más jurídica, pero básicamente lo mismo. El interesado derecho a recibir los datos que le incumban, que haya facilitado a un responsable, derecho a obtenerlos en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable, siempre que el tratamiento se base en el consentimiento y se efectúe por medios automatizados. Si se dan estas dos circunstancias, que yo he prestado el consentimiento y es un tratamiento que se hace por medios automatizados, lo que ocurre con las redes sociales, podremos ejercer ese derecho a la portabilidad. Es lo dicho, básicamente, pedirle a un responsable que coja nuestros datos y los mande a otro responsable. Una red social que coja mis datos y los mande a otra red social. Y luego, derecho de oposición, que este ya existía anteriormente también, es la posibilidad, que es bastante elocuente en cuanto al nombre, la posibilidad que tenemos de oponernos en cualquier momento a que nuestros datos sean objeto de tratamiento. Hay datos nuestros, no queremos que se supriman, pero tampoco queremos que se traten, y entonces podemos ejercer este derecho de oposición. ¿Qué pasa? Que no siempre y en todo caso se va a poder ejercer, porque si prevalecen los intereses legítimos del responsable frente a los nuestros, aunque nosotros no queramos que se traten, se podrán tratar igualmente. Vale, el interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por los motivos que sean, que sus datos sean objeto de un tratamiento en concreto, incluido podemos oponernos a que se elaboren perfiles con nuestros datos, y entonces el responsable dejará de tratar esos datos, salvo que acredite esos motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los del interesado. Ejemplo, por ejemplo, con el banco. A lo mejor nosotros queremos que el banco mantenga nuestros... Claro, no vas a ejercer el derecho de supresión, no le vas a decir que borre todos tus datos, pero a lo mejor no quieres que utilicen tus datos para determinados fines. Pero tú ejerces el derecho de oposición, pero si se entiende que prevalecen los intereses del banco sobre los tuyos, aunque tú ejerzas el derecho de oposición, puede ser que el banco no te haga caso y lo siga tratando. A lo mejor están haciendo algunas actuaciones con los datos personales para temas de prevención del fraude, que eso lo hacen mucho los bancos. Mejor ven tus operaciones, tus transferencias y tal, ven tus movidas por temas de prevención del fraude. Claro, a lo mejor tú ejerces el derecho de oposición,
que a lo mejor has defraudado incluso. Y dices, como soy muy cuco yo, voy a jugársela aquí para que no me pillen, voy a ejercer el derecho de oposición y no les dejo que traten mis datos. Y el banco te dirá, está genial que tú no quieras que te trate los datos, pero es que en este caso prevalecen mis intereses, porque yo estoy haciendo esto no porque me da la gana, sino para intentar evitar que se den fraudes en operaciones bancarias. Pues en ese caso, aunque tú ejerzas el derecho de oposición, se puede entender que prevalecen los intereses legítimos del responsable. Vale, y así lo que sería la parte de los derechos. Bueno, en general bastante resumido, porque al final son dos normas, reglamento y ley orgánica, y bueno, como ya vais viendo, terminología bastante pesada, normativa bastante pesada, he intentado simplificarlo al máximo posible. Así que nada, así la explicación de este bloque de los derechos y nada, ya quedaría un último vídeo para ver la parte de las obligaciones de los responsables. Así que nada, espero que os haya gustado este y ya que solo falta uno, pues vedlo también, hombre, ya que estamos. Venga, a cuidarse. Chao.